¿Y si te contara que en 2014 un turista desapareció en el Parque Nacional Zion y, 3 años después, fue hallado colgando de un árbol en el cañón? Esa es la perturbadora verdad tras la misteriosa desaparición de un aventurero que buscaba la belleza indómita de uno de los parques más impresionantes de Estados Unidos. Según el Servicio Nacional de Parques, Zion recibe anualmente cerca de 4.5 millones de visitantes, pero, lamentablemente, no todos regresan. Entonces, ¿qué le ocurrió a este turista en su búsqueda de aventura? Era agosto de 2014. Un grupo de excursionistas disfrutaba de las imponentes vistas del cañón y su rica fauna. Entre ellos, un joven de 32 años cuya pasión por la naturaleza era palpable y casi contagiosa. Pero lo que empezó como una aventura emocionante pronto se tornó en una pesadilla. Al caer la noche, el grupo notó que uno de sus miembros no había regresado. La desesperación se apoderó de todos cuando los gritos del joven se perdieron en la vasta inmensidad del cañón. Se alertó a las autoridades y, de inmediato, se lanzó una búsqueda exhaustiva con decenas de rescatistas, perros adiestrados y tecnología de vanguardia. Puedes imaginar la angustia de sus amigos y familiares, la incertidumbre de no saber si lo verían de nuevo. En los días siguientes, los equipos de búsqueda peinaron cada rincón del parque, desde los senderos más transitados hasta los más recónditos. Pese a todos los esfuerzos, no había rastro del joven. ¿Cómo es posible que una persona se desvaneciera sin dejar huella en un lugar tan concurrido? Esa pregunta, sin respuesta, carcomía el alma de quienes lo buscaban. El tiempo transcurrió, la búsqueda se intensificó, pero las esperanzas de encontrarlo con vida se desvanecían. En 2017, el caso parecía cerrado con un trágico desenlace. Sin embargo, en julio de ese año sucedió lo impensable. Un grupo de excursionistas que exploraba una zona remota del cañón hizo un hallazgo estremecedor, el cuerpo del joven suspendido de un árbol. La escena era desgarradora, un sombrío recordatorio de los peligros de aventurarse en la naturaleza sin la preparación adecuada. Los investigadores concluyeron que había fallecido por las lesiones de una caída y su cuerpo quedó enredado en las ramas de un árbol solitario. Las preguntas sobre su desaparición resurgieron con fuerza. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué se había separado de su grupo? La respuesta apunta a su incontrolable deseo de explorar. Los expertos sugieren que, inmerso en un paisaje tan sobrecogedor, el joven pudo haberse dejado llevar por la emoción, desatendiendo las advertencias de seguridad habituales para los visitantes del parque. Como bien dice el dicho, la curiosidad mató al gato, y en este caso, ese anhelo por descubrir le costó la vida a un joven que solo buscaba disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión. Este trágico suceso subraya, sin embargo, la vital importancia de la educación en seguridad para actividades al aire libre. En México, por ejemplo, el 45% de los turistas que visitan áreas naturales carecen de información adecuada sobre los riesgos que enfrentan. No se puede subestimar la necesidad de contar con un guía, llevar el equipo apropiado y tener un plan de acción claro. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto las advertencias, impulsados por el anhelo de una experiencia auténtica? La historia de este joven nos recuerda que la naturaleza, hermosa e imponente, puede ser también implacable. En los años posteriores, el Parque Nacional Zion reforzó sus medidas de seguridad, introduciendo señalización más clara y programas educativos para los visitantes. Los equipos de rescate empezaron a emplear drones para explorar zonas de difícil acceso. Estas iniciativas no solo buscan prevenir nuevas tragedias, sino también honrar la memoria del joven, garantizando que otros no enfrenten el mismo destino. La naturaleza es asombrosa, sí, pero también puede ser peligrosamente impredecible. Mientras tanto, el legado del joven perdura en la memoria de quienes lo conocieron. Sus amigos y familiares han compartido su historia en redes sociales, exhortando a otros a la cautela y al respeto por la naturaleza. La comunidad de excursionistas también se ha solidarizado, formando grupos de apoyo para quienes han perdido a seres queridos en accidentes similares. Estos espacios ofrecen consuelo, permiten compartir experiencias y facilitan el aprendizaje de las tragedias que han dejado huella en sus vidas.
¿Qué nos enseña esta historia? Que la vida está llena de aventuras, sí, pero también de riesgos inherentes. Cada vez que decidimos explorar un nuevo paraje, debemos recordar que la preparación es fundamental. ¿Has revisado tu equipo de senderismo recientemente? ¿Estás seguro de que todos en tu grupo comprenden los peligros potenciales? La trágica historia del joven desaparecido es un llamado urgente a la acción para todos los que amamos y nos adentramos en la naturaleza. Al reflexionar sobre su trágico destino, podemos honrar su memoria siendo más conscientes en nuestras propias aventuras. La naturaleza es un don, sí, pero debemos abordarla siempre con respeto y cautela. Recuerda, si bien la curiosidad nos impulsa a descubrir, la seguridad debe ser nuestra prioridad inquebrantable. En este contexto, surge la pregunta inevitable: ¿cómo equilibramos la emoción de la aventura con la responsabilidad de mantenernos a salvo? Las experiencias en la naturaleza son inmensamente enriquecedoras, pero pueden volverse peligrosas si no se toman las debidas precauciones. La historia del joven de Zion se convirtió en un eco de advertencia para muchos, y a raíz de su experiencia han surgido nuevas iniciativas para educar a los visitantes sobre la importancia de la planificación y la preparación. Las narraciones de aquellos que han perecido en accidentes en la naturaleza sirven como un constante recordatorio de que la imprudencia puede ser letal. En Zion, específicamente, estas lamentables pérdidas han catalizado una mayor concienciación sobre la seguridad en actividades como el senderismo, la escalada y otras disciplinas al aire libre. Numerosas entidades conservacionistas y colectivos de excursionistas han puesto en marcha talleres y conferencias en centros educativos y comunidades, haciendo hincapié en la trascendencia de familiarizarse con el terreno, equiparse correctamente y acatar las señales de peligro. Asimismo, se han lanzado campañas de sensibilización en redes y plataformas digitales, divulgando no solo crónicas de desgracias, sino también recomendaciones prácticas para vivenciar la naturaleza sin riesgos. Un ejemplo claro es la insistencia en comunicar siempre el itinerario, evitar aventuras en solitario por zonas ignotas y mantener una vigilancia constante sobre el pronóstico del tiempo. Datos recientes del Servicio Nacional de Parques arrojan luz sobre una realidad preocupante. El 67% de los visitantes de Zion carecía de información completa sobre las rutas ni sus niveles de dificultad. Esta estadística, verdaderamente alarmante, evidencia la imperiosa necesidad de seguir formando a los turistas, puesto que la carencia de datos puede ser un elemento crucial en momentos de crisis. Por otro lado, la experiencia de aquel joven ha propiciado una reflexión más íntima sobre el vínculo que nos une a la naturaleza. Cada vez más individuos se cuestionan cómo su ímpetu por la aventura puede colisionar con la obligación de obrar con prudencia. El deseo intrínseco de explorar, de fusionarse con lo indómito, es un anhelo humano ancestral, pero en la era moderna debe ir de la mano de un enfoque responsable. Por su parte, la comunidad de amantes del senderismo ha hallado en la conmovedora tragedia del joven una poderosa razón para estrechar lazos y generar transformaciones. Han emergido grupos de apoyo en diversos canales, espacios donde quienes han atravesado vivencias parecidas pueden compartir sus relatos y hallar sosiego en la cercanía de otros. Las historias de superación y resiliencia no solo inspiran, sino que también contribuyen a preservar la memoria del joven y de tantos otros que han fallecido en circunstancias afines. Al meditar sobre la trascendencia de la seguridad, muchos se interpelan: ¿qué impronta estamos dejando en cada una de nuestras incursiones? La crónica de este joven no debería ser únicamente una triste evocación, sino una exhortación a elevarnos como mejores protectores de nosotros mismos y de nuestros compañeros. Cada huella que marcamos en la naturaleza encierra una ocasión para el aprendizaje y el crecimiento. Pero también el riesgo de un desenlace funesto si la imprudencia se impone a la preparación. La vivencia nos reafirma: no existe aventura que valga la pena si no se emprende con absoluto respeto. ¿Con qué frecuencia hemos presenciado cómo se desatienden las advertencias de seguridad, solo por la prisa de obtener la foto perfecta o de protagonizar un momento que se perciba como épico?
La atracción de la adrenalina es fuerte, pero es imprescindible internalizar que la naturaleza opera bajo sus propias leyes inmutables, y desdeñarlas puede desembocar en desenlaces irreparables. Concluyendo, es vital que cada uno de nosotros asuma el rol de proselitista de la seguridad en el medio natural. Intercambiar nuestras impresiones, instruir a los demás y cultivar una mentalidad atenta puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La historia del joven en el Parque Nacional Zion representa una enseñanza que va más allá de la mera aflicción. Destaca la primacía de la preparación, el respeto profundo y una comunión auténtica con el entorno. Cuando nos internamos en la naturaleza, llevemos con nosotros el eco de quienes ya no están y el solemne compromiso de enaltecer su memoria a través de elecciones prudentes. Al hallarte de nuevo en un sendero, grábate esto. La verdadera majestuosidad de la naturaleza no solo radica en su magnificencia, sino en su capacidad de instruirnos sobre cómo protegerla y, por ende, protegernos a nosotros mismos. ¿Estás dispuesto a que cada expedición sea una vivencia segura y plena de significado? Al ponderar estas enseñanzas, resulta crucial analizar cómo nuestras decisiones repercuten no solo en nuestra existencia, sino también en la de quienes nos acompañan. La comunidad de excursionistas ha iniciado la adopción de un paradigma más colaborativo y reflexivo. Proliferan los grupos que organizan excursiones conjuntas, compartiendo no solo la pasión por la naturaleza, sino también saberes sobre seguridad y prevención. Esta cohesión comunitaria se erige en un cimiento vital para que los aventureros disfruten de la majestuosidad natural sin comprometer su integridad. Imagina, por ejemplo, a un grupo de amigos que, llenos de entusiasmo, planifican una expedición al Parque Nacional Zion. Antes de partir, se congregan para trazar su itinerario, verificar meticulosamente el equipo y, lo que es aún más crucial, estudiar a fondo las rutas previstas. Esta meticulosa preparación no solo les infunde confianza, sino que también solidifica los lazos entre ellos. Al finalizar la jornada, la meta no es meramente alcanzar un punto, sino deleitarse con el recorrido en compañía, velando unos por otros a cada paso. La tecnología, asimismo, ha asumido un rol preponderante en la protección de los senderistas actuales. Aplicaciones móviles con mapas actualizados, datos de senderos y alertas meteorológicas extremas se han vuelto herramientas insustituibles. No obstante, es imperativo recordar que ninguna aplicación sustituye a la prudencia y el sentido común. La tecnología es un valioso aliado, pero el respeto reverente por la naturaleza y la preparación individual son los auténticos pilares de la supervivencia. Asimismo, la inclusión de la educación sobre seguridad en el currículo escolar representa otra faceta crucial. Cada vez más centros educativos integran programas dedicados a las actividades al aire libre. Esta medida no solo dota a las nuevas generaciones de herramientas para disfrutar de la naturaleza con responsabilidad, sino que también inculca desde temprana edad la semilla del respeto por el medio ambiente. Tales iniciativas son indispensables para transformar la percepción colectiva acerca de nuestra interacción con el entorno. La historia del joven de Zion ha actuado como un catalizador decisivo, motivando a muchos a asumir el control de su propia seguridad y a erigirse en protectores de los ecosistemas. Con el paso de los años, el eco del joven desaparecido persiste vívido en la memoria colectiva. Su relato, narrado una y otra vez, ha trascendido a la categoría de leyenda, no solo para alertar sobre los riesgos de la imprudencia, sino también para inspirar una mayor conciencia y precaución en las aventuras personales. La naturaleza, en su magnificencia y su indomable fuerza, nos interpela a hallar el punto medio entre el afán explorador y el respeto reverencial. El anhelo por vivencias auténticas jamás debe suponer un sacrificio para nuestra integridad. En esta dirección, es crucial plantearse cómo podemos capitalizar las experiencias ajenas para perfeccionar nuestras propias incursiones en la naturaleza. La respuesta es sencilla: prestando oído, escuchando los testimonios de quienes han rozado la tragedia, extrayendo enseñanzas de sus equivocaciones y aplicando ese saber en nuestras propias expediciones.
Cada narración nos brinda lecciones inestimables, capaces de decantar la balanza entre una jornada memorable en la naturaleza y un suceso lamentable. En años recientes se ha observado un auge de foros y comunidades digitales diseñadas para el intercambio de experiencias sobre actividades al aire libre. Estos entornos virtuales facultan a los amantes de la naturaleza a debatir, formular interrogantes y obtener orientación de los más veteranos. La habilitación de espacios seguros para abordar vivencias traumáticas ha propiciado además una evolución favorable en la manera en que la comunidad de senderistas afronta la pérdida. Compartir y digerir el duelo colectivamente puede obrar como un potente motor de sanación y conocimiento. En el Parque Nacional Zion, los cambios son evidentes. Un número creciente de visitantes se detiene a examinar las advertencias y sugerencias en la señalización. Las conferencias sobre seguridad se han arraigado como una parte esencial de la vivencia del parque, y ahora muchos comprenden que la aventura no es solo deleitarse con el panorama, sino hacerlo de forma segura. La naturaleza conserva su esencia de santuario, un espacio donde nacen recuerdos y lazos, pero es también un entorno que demanda veneración y cautela. Al sumergirnos en el mundo natural, es imperativo recordar que cada avance conlleva la semilla de un aprendizaje trascendental. La narrativa del joven extraviado en Zion no debe ser un mero lamento, sino un perpetuo aviso sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de abordar cada aventura con prudencia. ¿Con qué frecuencia nos hemos lanzado a decisiones impulsivas sin ponderar las repercusiones? La respuesta podría incomodarnos, pero es una realidad que debemos encarar. La próxima vez que te topes con un paisaje sobrecogedor, detente, obsérvalo, respira hondo y cuestiona: ¿poseo la preparación necesaria para esta aventura? La preparación abarca no solo el equipamiento idóneo, sino también la actitud mental propicia. La intriga y el anhelo de exploración son pulsiones innatas, más han de conjugarse con un respeto profundo por el hábitat que nos rodea. La naturaleza es una instructora implacable, pero generosa, que nos obsequia valiosas lecciones si estamos receptivos a oírlas. Por tanto, ¿te sientes preparado para convertir cada excursión en una experiencia enriquecedora y protegida? Honra la memoria de quienes no tuvieron esa oportunidad y transmuta sus historias en sabiduría. Al concluir la jornada, la aventura siempre debe ir de la mano con la responsabilidad, y cada pisada en la naturaleza ha de ser un espejo de nuestro compromiso con la propia seguridad y la de nuestros acompañantes. Grábate esto: la naturaleza no es únicamente un destino, sino un viaje que merece ser transitado con reverencia y plena conciencia. El Parque Nacional Zion, con sus cañones y montañas de majestuosa belleza, es un emblema de la naturaleza prístina, pero también un recordatorio constante de los riesgos que aguardan a los aventureros desprevenidos. A medida que los años transcurren desde la conmovedora historia del joven, el parque ha adoptado una postura más proactiva en la formación de sus visitantes sobre seguridad. Las charlas preventivas son ahora un componente esencial de la experiencia para quienes exploran sus veredas. No obstante, a pesar de estas diligencias, la curiosidad humana persiste como un arma de doble filo. En el estío de 2021, un grupo de amigos concibió una nueva travesía en Zion. Con una energía contagiosa, esbozaron su periplo de una semana, plenamente conscientes de las advertencias, pero impulsados también por la quimera de vivencias inolvidables. Previo a la salida, se congregaron para delinear su itinerario, verificar minuciosamente el equipamiento y, fundamentalmente, repasar a conciencia las rutas a seguir. Se cercioraron de que cada integrante conociera sus propias limitaciones y la crucial relevancia de permanecer unidos. En esta ocasión, la preparación se convirtió en su credo. A medida que recorrían los senderos, la magnificencia de la naturaleza los subyugaba. Las caprichosas formaciones rocosas, el murmullo de las cascadas y la fauna salvaje tejían un panorama de fantasía. Sin embargo, conforme progresaban, inevitablemente surgió entre ellos el recuerdo del joven que había desaparecido en aquellos mismos parajes. Dialogaron sobre las profundas enseñanzas de aquella tragedia y cómo, a pesar de la inigualable belleza del entorno, era imprudente subestimar la indomable fuerza de la naturaleza.
Una tarde, optaron por adentrarse en una vereda menos concurrida, una senda que prometía panorámicas sublimes, pero que entrañaba también sus peligros. La excitación y la descarga de adrenalina eran evidentes, aunque un halo de sensatez impregnaba el ambiente. Se alternaban en la vanguardia, garantizando que todos portaran el equipo apropiado y que nadie se distanciara excesivamente del colectivo. Esta cohesión, forjada en la sombra de una tragedia pretérita, les brindaba la seguridad necesaria para sortear cualquier eventualidad. Con cada paso más profundo en el sendero, la conversación se ramificó hacia sus aspiraciones y anhelos más íntimos. La inmensidad natural parecía propiciar la confidencia, recordándoles la fragilidad de la existencia y el valor incalculable de cada instante. No obstante, una sombra ominosa se dibujó en el horizonte. Las condiciones meteorológicas mutaron drásticamente, presagiando una tempestad inminente. La lluvia comenzó a caer con vehemencia, transformando el suelo en una superficie traicioneramente resbaladiza. Fue entonces cuando el grupo evocó las advertencias sobre el temporal y la cardinal importancia de no tentar a la fortuna. La decisión fue retornar al campamento, pero el sendero de regreso se convirtió en un verdadero laberinto. Las rocas, ahora empapadas, y la visibilidad casi nula transformaban cada pisada en un reto. Uno de los amigos, impaciente por acelerar el paso y aliviar la preocupación de los demás, se adelantó. «¡No corras tanto!», exclamaron los otros, pero su voz fue engullida por el estruendo del vendaval. En su celeridad, no percibió que había tomado un desvío, separándose del grupo y adentrándose en una zona inexplorada. La zozobra se apoderó de los amigos al constatar la ausencia de uno de ellos. Gritaron su nombre, mas el eco de sus llamadas solo les devolvió el silencio. Con el pulso acelerado, optaron por dividirse. Algunos permanecieron en la senda principal, mientras otros se internaron en la espesura en busca del compañero extraviado. Era un instante de terror y desesperación que los transportó de inmediato al recuerdo de la trágica historia del joven desaparecido años atrás. En medio de la búsqueda, cayeron en la cuenta de lo sencillo que resulta desatender la seguridad cuando uno está obnubilado por el asombro. La majestuosidad del paraje, antes fuente de inspiración, ahora se manifestaba como un laberinto intimidante. Las horas se sucedían y la zozobra se acentuaba. Por fin, tras lo que se antojó una eternidad, uno de los integrantes del grupo localizó su rastro. Había resbalado y caído, pero, milagrosamente, sin sufrir heridas de gravedad. Quedó inmovilizado en un arbusto, incapaz de erguirse, y su llamada de auxilio había sido silenciada por el vendaval y la lluvia. El aliento llegó de inmediato, pero vino acompañado de una profunda introspección. La vivencia les grabó a fuego que, si bien la preparación es vital, la naturaleza se muestra caprichosa y siempre existe un margen para lo imprevisto. Regresaron al campamento, calados hasta los huesos, pero unidos por una gratitud inmensa por la solidaridad forjada en la crisis. La oscuridad de la noche los envolvió, y junto al fuego, entre risas y rememoraciones, compartieron un sentido renovado de reverencia por el entorno que los abrazaba. La historia del joven extraviado se erigió en una lección vívida, incrustando la máxima de que toda aventura debe estar intrínsecamente ligada a la responsabilidad. Cada miembro del grupo se comprometió a profundizar en la seguridad natural y a diseminar esos saberes. Discurrieron sobre la imperiosa necesidad de convertirse en precursores de la seguridad, velando no solo por su propia integridad, sino también por la de sus congéneres. Esta vivencia, pese a su índole pavorosa, cimentó aún más los lazos entre ellos y les evocó la evanescencia de la vida y el sublime valor de la amistad. Al culminar la travesía, el grupo abandonó el parque con una visión renovada. La naturaleza, si bien exuberante, es también un incesante llamado a la cautela y al respeto. La crónica del joven fallecido en Zion resonaría en sus almas, transmutándose en un legado que supera el dolor para cristalizar en sabiduría.
La senda de la aventura prosigue, pero ahora bajo una nueva égida, una que fulgura con la promesa de experiencias seguras y trascendentes, manteniendo siempre presente que la esencia de la belleza natural no reside únicamente en sus panoramas, sino en cómo nos educa para convivir con responsabilidad y reverencia con el planeta que nos acoge. Al alejarse el grupo del Parque Nacional Zion, el aire montañés, aunque vivificante, no lograba disipar el grave peso que sentían en el alma. La historia del joven desaparecido 3 años antes había grabado una cicatriz indeleble en su psique. Cavilaban sobre la frecuencia con la que la euforia del instante nos arrastra, haciendo que olvidemos que cada paso en la naturaleza exige cautela y deferencia. Esta vivencia no solo les había revelado la magnificencia del parque, sino también los peligros latentes para quienes se aventuran sin la preparación necesaria. A cada sendero transitado, las lecciones asimiladas reverberaban en sus diálogos. Abordaron la imperiosa necesidad de planificar con minuciosidad cada pormenor, de inspeccionar el equipamiento y de portar siempre un mapa, incluso si la ruta les parecía familiar. Comprendieron que la aventura no es únicamente llegar a un fin, sino deleitarse con el trayecto, aprender y evolucionar. Aquella jornada en Zion fue un crisol de dicha y pavor, pero, ante todo, un hito transformador en su conexión con lo silvestre. Las redes sociales se habían inundado de advertencias y meditaciones sobre la seguridad en las actividades al aire libre. Numerosos senderistas compartieron sus propias crónicas, gestando una hermandad solidaria que abanderaba la responsabilidad. El grupo, ahora, sentía el imperativo de sumarse a esta discusión. Empezaron a concebir cómo sus peripecias podrían instruir a otros, cómo podrían evitar que la trágica epopeya del joven se repitiera. En su imaginación, tomaba forma un proyecto, un blog donde volcarían consejos, anécdotas y recursos esenciales para la seguridad en la naturaleza. De vuelta en sus hogares, entablaron comunicación con otras asociaciones de senderistas y entidades locales. Se entrevistaron con especialistas en seguridad en espacios abiertos, participando activamente en talleres y jornadas formativas. Adquirieron conocimientos sobre cómo impartir conferencias en instituciones educativas y comunidades, divulgando la relevancia de la preparación y la veneración por el hábitat. Con cada paso en esta nueva senda, constataron que su vivencia personal, aunque trágica, podía transmutarse en un motor de cambio positivo. Paralelamente, el Parque Nacional Zion persistía en su labor de optimizar la seguridad de sus visitantes. Se instalaron nuevas señalizaciones en los itinerarios más arriesgados y los guardaparques iniciaron la impartición de charlas periódicas sobre seguridad y conservación. La colectividad de excursionistas, movida por el relato del joven, coalesció en un empeño mancomunado para edificar un ecosistema más protegido para todos. El recuerdo del joven desaparecido se erigió en un faro de ilusión, una evocación de la invaluable preciosidad de cada existencia y la necesidad apremiante de asimilar las vivencias ajenas. Transcurrido un año desde su aventura, el colectivo lanzó su plataforma digital. En ella desgranaron su vivencia, la del joven que se perdió y las valiosas lecciones extraídas. Publicaron entradas sobre la preparación meticulosa para una excursión, la trascendencia de informarse acerca de las condiciones meteorológicas y la conveniencia de explorar siempre en compañía. La acogida fue rotunda. Sus seguidores no solo compartieron sus propias narraciones y peripecias, sino que tejieron una red de respaldo que superó con creces sus expectativas. El blog se consolidó como una fuente inestimable de consulta. Recibieron comunicaciones de individuos que, a punto de lanzarse a la aventura sin preverlo, optaron, gracias a sus recomendaciones, por dedicar tiempo a la investigación antes de emprender camino. La hermandad que habían forjado no solo contribuyó a la divulgación de datos sobre seguridad, sino que también cultivó un espíritu de compañerismo entre los devotos de la naturaleza. A medida que el colectivo persistía en su empeño pedagógico, empezaron a recibir convocatorias para disertar en encuentros y congresos sobre ocio al aire libre. Difundieron su testimonio en variados soportes, desde aulas escolares hasta festivales de aventura. Cada vez que relataban su vivencia, la impresión era innegable.
La audiencia escuchaba con suma atención, muchos con los ojos humedecidos. Resultaba manifiesto que la tragedia del joven calaba hondo en el sentir de quienes veneran la naturaleza. Una tarde, durante un evento en un instituto, conocieron a un entusiasta de la fotografía paisajística. El muchacho sopesaba la idea de visitar Zion, pero su inexperiencia le infundía inquietud. Después de oír su relato, el grupo le brindó orientación y le recomendó sumarse a una expedición de senderistas avesados para su debut. El joven acogió la propuesta con fervor y en ese instante percibieron que su senda era la correcta. No solo estaban compartiendo enseñanzas, sino también fortaleciendo a la venidera estirpe de exploradores. Con el transcurrir del tiempo, el blog creció y el grupo empezó a colaborar con entidades conservacionistas y de seguridad en entornos naturales. De manera conjunta, concibieron programas educativos virtuales y material impreso, distribuidos por parques nacionales a lo largo y ancho del país. Conforme su mensaje ganaba tracción, los efectos positivos se hicieron patentes. Una cantidad creciente de individuos se aproximaba a la naturaleza con una mentalidad de respeto y conciencia, dispuestos a adquirir conocimientos y a equiparse de forma idónea para sus aventuras. En una posterior visita a Zion, el grupo optó por recorrer la misma senda que habían hollado el año anterior. En esta ocasión, la sensación era distinta, mayor seguridad y una conexión más profunda. Mientras caminaban, rememoraron su periplo y cómo habían metamorfoseado su vivencia trágica en un influyente instrumento de transformación. Cada avance que daban era una oda a la existencia, al recuerdo del joven que había ofrendado la suya y al compromiso ineludible de enaltecer su legado. Al alcanzar un punto panorámico que revelaba una perspectiva formidable del cañón, hicieron una pausa. Sus miradas se clavaron en el horizonte, donde la paleta cromática del ocaso teñía el firmamento. Eran conscientes de que su labor estaba generando un impacto, y esa certeza los embargó de gratitud. La naturaleza, con su esplendor sin par y su formidable fuerza, continuaba siendo un santuario de maravilla, pero también una constante advertencia de que cada expedición acarrea consigo sus peligros. No obstante, enfrentarían esos riesgos armados de preparación y respeto. «Esto es por ti», susurraron al unísono, contemplando el inmenso paisaje que se extendía ante ellos. Un tributo mudo, pero cargado de un profundo sentido. La historia de aquel joven no caería en el olvido, se transformaría en un legado perenne, instigando a otros a cultivar una mayor conciencia y diligencia en sus propias incursiones. La existencia prosigue, y con ella la promesa de preservar y dignificar la magnificencia natural que nos circunda. La aventura, en esencia, es una travesía que se vive plenamente cuando se comparte y se aborda con una apertura mental dispuesta a absorber cada enseñanza.